Bien, y para platicar más de este tema y para analizar todas las aristas que derivan y que se desprenden de esta situación, de este dilema humanitario que se vive diariamente en nuestro país, somos el país de tránsito, todas estas personas, estas miles de personas que vienen de Centroamérica con busca del sueño americano, pues son problemas que derivan en otras situaciones, como le digo. Por eso está con nosotros en la línea, a quien además agradecemos que nos tome la llamada, a Nacheli Ramírez. Ella es presidente de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Nacheli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿no? Un placer saludarlos a ustedes y a su auditorio. Igualmente, un placer. Platiquemos sobre todo en cuestiones que te atañen directamente a ti como presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, porque cuando estos migrantes, estos miles de migrantes llegan a nuestro país, prácticamente los centros de detención o estos lugares están desbordados. No cabe una sola persona más y en algunas ocasiones, en el mejor de los casos, cuando llegan a Estados Unidos, sabemos las maneras y sabemos la situación terrible también en las que son mantenidos en estos centros de detención. Se están flagelando diariamente sus derechos humanos. ¿Cómo es que se controla a partir de tu organización este problema que se vive diariamente aquí en nuestro país y también en la frontera norte, desde la frontera sur hasta la frontera norte de nuestro país, Nacheli? Sí, mira, yo creo que hay que hacer una diferencia. Los centros de detención son los que están a cargo del Instituto Nacional de Migración. Y aquí estamos teniendo los centros de detención rebasados, pero también lo que son los albergues de primera acogida rebasados, sobre todo en la parte de la frontera, actualmente de la frontera sur. Ustedes ya lo reportaron, tenemos a muchísimos migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente el Triángulo Norte, en específico de Honduras, El Salvador y guatemaltecos, pero tenemos y le están reportando que hay alrededor de al menos 20 nacionalidades, entre los que hay africanos, cubanos, personas de algunas zonas del este de Europa. O sea, está verdaderamente digamos lleno en esta parte de haitianos, de la parte para cruzar del sur al norte de nuestro país. Ellos no están algunos están en el centro de detención que están en la frontera sur, pero la mayoría están en estos albergues, que fue lo que nosotros presenciamos y lo que nosotros pudimos operar en el mes de noviembre. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó la primera caravana aquí a la Ciudad de México? Estos centros tienen diferentes características. Por ejemplo, la Ciudad de México fue un centro a puertas abiertas, ¿no? En el caso de lo que está pasando en la frontera sur, desde hace algunos meses, específicamente a mediados de marzo a la fecha, es que son en la mayoría albergues que se llaman a puertas cerradas, ¿no? Y entonces por eso luego han ustedes reportado igual y han visto estas, digamos, entre comillas, motines, ¿no? Que hacen las personas para poder salir. Esto se empezó a implementar inicialmente en marzo con la misma dinámica desde el principio de año de emitir estas visas temporales migratorias para las personas que estaban ingresando. Esto venía cambiando, empezando por lo que también ustedes refieren, que fue el acuerdo que se hizo con Estados Unidos para hacer y operar una mayor regulación y control del paso. Esto tarda más porque tú llegas y haces papeleo y investigas. Y además de que tarda más, lo que también es un hecho es que en el mes de junio se está reportando el mayor pico de deportaciones, de retornos de personas migrantes hacia sus países de origen en todo el tiempo, digamos, desde el día que se empezó a hacer los registros de devoluciones. Estamos hablando de alrededor de 30,000. ¿Qué quiere decir? Están ahí esperando documentos y que si no lo tienen, y eso se está operando su devolución. ¿Qué es lo que hacen las comisiones de derechos humanos en la nacional y las estatales involucradas? Básicamente ver que estos procesos cumplan con la legalidad y con los elementos importantes. Supuestamente también tienen que estar, y se han emitido recomendaciones en términos de alimentación, de salud y de las condiciones en que están las personas migrantes, digamos, en tiempos de espera. Correcto, Nacheli.
Perdón que te interrumpa, una situación también sumamente delicada y que además vemos de manera continua es que aproximadamente el 20% de estos migrantes son niños de 15 años o menores, inclusive la mayoría de 8 años de edad. Niños que además tienen, les cobran a su familia 160,000 pesos aproximadamente desde que salen de su país de origen, El Salvador, Guatemala, Honduras, que es de los países, este triángulo centroamericano de donde vienen. Son niños que sufren condiciones precarias, que son separados de sus padres. ¿Cómo es que atienden esta vulnerabilidad de estos menores de edad en estos centros de detención? ¿Cómo los tratan de reintegrar a su familia? ¿Cómo es este proceso tan complicado, quiero pensar yo, para volver a regresarlos a su país de origen y que vuelvan a estar en contacto con sus padres? ¿Hay indicios en algún momento de niños que se pierden, que no vuelven a ver a su familia? Porque quiero pensar que tantos meses en estos centros de detención pues los hace todavía más vulnerables. ¿Cómo es esta problemática? Mira, los que tú ves en estos albergues son niños que vienen con sus papás. Sí. Porque si los niños vienen solos, no hay personas menores de edad que vienen solos, inmediatamente entra a funcionar la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, tanto la federal como la local, y son separados, que no están en los albergues, o por lo menos eso tendría, ni en los albergues ni en las estaciones tendrían que digamos, que estar estos niños y adolescentes que están solos, porque no tienen familiares a su lado. En teoría también los que están con sus familias tendrían que estar con condiciones especiales, pero podrían estar en el albergue. En el albergue, no en los centros de detención. Está prohibido por ley que en los centros de detención haya niños, niñas y adolescentes. Está prohibido, pero o en albergues del DIF o en albergues, en otro tipo de albergues, pero no en centros de detención. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección total del Estado, y en teoría hay un retorno asistido sí, para todos ellos. Pero esto todo es teoría. Yo creo que estamos en una situación todavía que llamamos de crisis migratoria, sí, en donde hay, como tú lo señalas, elementos que permiten ver unos costos mayúsculos para las familias migrantes en relación a los engaños y cómo son engañados para poder entrar, la permanencia de condiciones de pobreza y de violencia en sus países de origen, que también promueve estos procesos migratorios, y estamos muy como fijándonos en el sur y también en el norte, pero quiero comentarte que están llegando a muchas ciudades del país, a cuentagotas, ¿no? O sea, en grupos pequeños, y que por ejemplo en la Ciudad de México, a pesar de que no hay un albergue formal para recibir migrantes como lo tuvimos con los grandes grupos, pues todas las organizaciones, que aquí son una red muy fuerte de organizaciones que tiene albergue durante muchos años, los ha tenido, está totalmente rebasada en cupo. Claro. Nacheli, lo que nos comentas que está prohibida esta situación de tener a los niños en centros de detención, no en albergues, ¿es una situación de ley en nuestro país o también en Estados Unidos? O sea, me refiero a nivel internacional. Es una situación de ley en nuestro país, de ley en todos los países, por excepción. Digo, Estados Unidos pero entonces, ganando, claro, se están ganando litigios en la Suprema Corte, hay leyes locales, pero fíjate que la Convención de los Derechos del Niño, que es el instrumento internacional que plantea este tipo de cosas, Estados Unidos no la ha ratificado, es el único país del mundo. Esta convención es la más ratificada de todas las que existen, y solamente Estados Unidos no la ha ratificado. ¿Por qué vemos entonces en centros de detención en la frontera norte de los Estados Unidos con nuestro país, sí en centros de detención, no en albergues, a niños? De hecho, hay manifestaciones en diferentes ciudades de la Unión Americana en donde establecen que estas rejas que los tienen como animales, en donde cada vez vemos a más menores de edad, sí están, no en albergues, en centros de detención, menores de edad que van... Ahí, claro, la ley a eso me refiero, es distinta. Unidos, la local, tanto como que no respetan y que son la acuerdos internacionales porque no los han signado, ¿no? Pues no tienen ningún asidero y pueden hacer lo que está haciendo, aunque también, como te digo, hemos visto que las condiciones, bajo el lineamiento de condiciones inhumanas, ¿no?, están ganando litigios. Correcto. Pero no porque la ley lo prohíba, aquí expresamente se prohíbe.
Correcto, tendría que haber un organismo que interceda por los derechos humanos de estos niños, una organización internacional, en este caso tendría que ser la Organización de las Naciones Unidas, para que interceda por los derechos humanos de estos pequeños en Estados Unidos que siguen todavía actualmente detenidos en estos centros en condiciones pues infrahumanas, ¿no? Así es, de hecho ya la alta comisionada y la Organización Integral de la Migración se han pronunciado por esto, pero pues la verdad es que son llamados a misa, ¿eh? Correcto. Nacheli, muchísimas gracias por tomar la llamada, te mandamos un abrazo. Con gusto y lo que requieran, encantada, muchísimas felicidades. Igualmente, muchísimas gracias, Nacheli. Ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. Muy buenos días y seguiremos en contacto porque es un tema que da para hablar no solamente en esta ocasión, sino continuamente y desafortunadamente por la situación de este dilema humanitario que se vive diariamente en nuestro país como país de tránsito hacia la Unión Americana. Buenos días, Nacheli. Hasta pronto.